con, la verdad, algo muy importante que se hizo en El Salvador, ¿no? Vamos a hablar de la cárcel del Salvador. Exactamente, los niveles de seguridad han aumentado de manera drástica, sobre todo en lo que se compara con el principio de la gestión de Nayib Bukele, y ahora se ha vuelto un referente absoluto. Sí, totalmente, porque el presidente, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, presentó en el día de ayer la cárcel de América, donde aseguró que encerrará a 40.000 presuntos pandilleros. Esta megacárcel fue construida en una zona rural aislada, en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sudeste de San Salvador, y fue inspeccionada por Bukele. El predio de 166 hectáreas tiene una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en una cadena nacional de radio y televisión. Se trata, según manifestó, de la prisión más grande en todo el continente. Llamada por el gobierno Centro de Confinamiento del Terrorismo, posee sistemas de vigilancia con circuitos de video y también escáner para la revisión de quienes ingresan. Toda persona perteneciente a una estructura terrorista es la que va a ingresar a este centro de confinamiento. Esto lo aseguró el viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Ahora vamos a ver a través de una infografía el interior de esta megacárcel y vamos a ver gente que estuvo detenida allí contando cómo era. A mediados de marzo de 2025, 252 venezolanos fueron deportados de Estados Unidos y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, también conocido como CECOT, la cárcel de máxima seguridad que el presidente Nayib Bukele construyó en su lucha contra las pandillas. Separados de los presos salvadoreños, los venezolanos pasaron 4 meses en un pabellón de 32 celdas de 100 metros cuadrados, con capacidad para unas 80 personas cada una, según testimonios de ex detenidos a AFP. Varios denuncian los malos tratos y golpes que sufrieron en la prisión. Ustedes pueden gritar, pueden hacer lo que quieran. De aquí no van a saber, no va a salir nada. Aquí se van a morir. Dibujos de los expresos permitieron reconstruir las condiciones de vida en la cárcel. Las condiciones más duras se reservaban para los presos enviados a zonas de aislamiento. Allí eran encerrados en celdas de unos 6 metros cuadrados con un pequeño tubo en el techo, única fuente de luz y de aire en la pieza. Era tan oscuro que este huequito que dice acá es un tubito que tenía eso. Esa es la única entrada de luz que hay ahí. Los venezolanos denuncian la dificultad de permanecer en estas celdas donde apenas circula el aire. Y a veces eran, digamos, a veces hasta 40 minutos, 50 minutos porque no aguantaban y los llevaban a emergencia de una vez y los sacaban. Sin embargo, algunos detenidos permanecieron más de 24 horas en aislamiento. Vamos ahora al Mar Caribe, donde está creciendo la tensión en aguas cercanas a Venezuela. Venezuela no mantiene el mismo tono altivo, o al menos no parece, porque salió a pedir ayuda ¿a quién? A la ONU. Y ahí está hablando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al que le pidió ayuda a Venezuela en medio de las tensiones que mantiene con Estados Unidos y que se han intensificado en las últimas semanas a raíz de genera preocupaciones porque representa un atentado contra la paz. Gil también dijo que existen falsas narrativas que buscan justificar agresiones contra Venezuela en alusión a los señalamientos recientes del gobierno estadounidense de que Maduro es líder del supuesto Cártel de los Soles. Estamos con Manuel Castro aquí en la tarde de Canal 26 nuevamente porque vamos a analizar lo que está pasando entre los Estados Unidos y Venezuela, porque el despliegue, de los Estados Unidos con barcos, este despliegue militar, ¿qué pasa? Con marines también. No es la primera vez que esta vez han mandado los buques y están en aguas internacionales.
Lo que sí, Venezuela ha pedido que intervenga también las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Guterres. De todas maneras, también le colocaron precio a la cabeza de Maduro, o para que den información, no hace falta dar información, está en Miraflores. Tienen que desembarcar e ir a buscarlo, pero el problema es que puede haber un enfrentamiento. Igual, de todas maneras, el hecho, más allá que no sea santo de mi devoción, Maduro, pero le pone 50 millones de dólares, 50 millones de dólares, y lo 10 dijimos la millones semana al que pasada. estaba gobernando Siria, que era un asesino de cristianos. Sí, lo decías esta semana, como no diciendo sé la diferencia, No, porque hay algunos que se creen que son los dueños del mundo y son la moral de la humanidad y pueden hacer lo que quieran. Pero hay que ver, Sí. porque el cartel de los soles hacía tiempo que se venía hablando. y Ayer que se dijo hablaba, que Diosdado Cabello era exactamente, el representante. que Diosdado Cabello era el que tendría cierto poder, digámoslo así, dentro de ese cartel. Pero de todas maneras, el mantenimiento de Maduro se mantiene, más allá de cómo han sido los resultados de esas elecciones, discutibles seguramente. Por supuesto. Seguramente. Por mucha gente ilegítimas. Porque los papeles no están, y los papeles hay que Nunca se mostrarlos. vieron, de hecho, nunca se No vieron las están. actas. Pero tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sí. Aquí Venezuela no es un país cualquiera, es un país que flota en petróleo. Y también tiene un problema limítrofe con Guyana, que es centenario, de un territorio en disputa, pero cuando los venezolanos protestaron, enseguida los ingleses mandaron un buque de guerra de un exterritorio que estuvo en manos inglesas. Sí, Es decir, también, muy debatido. Si vamos a hablar, ¿qué diablos tienen que hacer los ingleses aquí? Como qué diablos tienen que hacer los estadounidenses ahí. Y sigo diciendo, no es santo de mi devoción, pero las cosas se discuten de otra manera. Porque cuando Biden necesitaba algún tipo de petróleo, el señor era rubio y de ojos claros, ¿eh? Claro. Y Macron lo fue a hablar, también, ¿eh? Claro. Le fue a decir, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Por qué? Y bueno, ante la necesidad, todos bueno, somos pero santos. no, son los intereses. Entonces hay que ver qué es lo que sucede y qué hay detrás de esa lucha por la libertad y contra el narcotráfico, que está muy bien, claro. Bueno, en otro tiempo se hablaba de que, bueno, hay una compañía que es Chevron, la podemos decir. ¿Estás pero en diciendo otro que es una tiempo- pantalla en un punto? A ver, Digo, los digo que estadounidenses... voy a luchar contra el narcotráfico, pero en verdad... Bueno, también con México, con el fentanilo. A ver, ¿esto es una indirecta hacia México también? Por supuesto, claro. Colombia. Es decir, si vos no me solucionás un problema, que yo creo que tengo un problema, voy a mandar mis tropas a tu territorio, porque estás muy equivocado. Es decir, más allá que exista un problema, existe soberanía de los países, que te guste o no, los tenés que respetar. Sí, claro. Mismo desde Colombia también hubo críticas. Tampoco es santo de mi devoción, Petro, pero ha dicho muchas cosas con respecto a la intromisión. Claro, vos lo No que te estás olvides- diciendo es no te metas en mi territorio. O sea, no te podemos metas hablar en mi territorio. Podemos debatir, Me pero... voy a comprar Canadá, me voy a comprar Groenlandia, Sí, pero sí, sí, ¿quién él te quiere crees que todo. sos? Sí. Y, ¿Mm? bueno, claro. ¿Estamos en claro? ¿Cómo es esto? Totalmente, sí, sí. Pero es por los intereses. Entonces, en otro tiempo, Venezuela fue el rancho de los Rockefeller, como se decía. Claro. Acá tenemos en el mapa, digamos, donde estarían las, por así decir... Las fuerzas. las fuerzas, ¿no? Tenés la Guardia Costera, todavía no se tiene, hay una cantidad de marines que están en los buques, pero todavía no se sabe qué es lo que van a hacer. ¿Por ahí puede ser una amenaza? Sí. Tiene toda la pinta de Porque amenaza. Trump siempre se ha manejado de esta manera. Con los chinos también, que no ha logrado absolutamente Sí. nada. Primero va a la apuesta. Y si no sale como él quiere, recula. Lo raro es que se lo ve un poco tranquilo a este señor. Yo no sé Por el si momento. está tan tranquilo. Pero si lo hubieran querido sacar, lo hubieran Ya lo sacado hubieran antes. sacado, dice. Es decir, vos tenés, además, por otra parte, tenés ¿cuántos? 7 millones de venezolanos que han tenido que irse. Claro, claro. Aquí una vez en Mañanas Informadas me preguntaron, había un montón de venezolanos aquí, me preguntaron cómo se sacaba a este señor. Yo digo, como no viste, sea se balazo, levanta no el creo que lo pueblo, sí. saquen. Ahora, perdón, cuidado con esa postura que ha tenido Estados Unidos de creerse campeón de la libertad, porque cuando Cuba era provincia de ultramar española, junto con Puerto Rico y Filipinas, Sí. le inventaron la voladura del Maine en la bahía de La Habana. Le echaron la culpa a los españoles. ¿Qué querían?
sacaron fogonear el movimiento independentista de José Martí, le quitaron un territorio español de ultramar, que era provincia, porque España nunca tuvo colonias, le quitaron Puerto Rico, territorio que nunca fue independiente, y de paso me das las Filipinas también. Era la época de Roosevelt, del primer Roosevelt. Es muy interesante. Y así siempre han hecho. Es decir, voy a buscar una falsa bandera para lograr otra cosa. Lograr los objetivos que yo quiero, diciendo que estoy luchando por la libertad. Y sigo diciendo, no es santo de mi devoción, ¿eh? Importantísimo y clarísimo lo que está diciendo Manuel Castro. Para vos que estás del otro lado, ¿no? No todo es lo que se ve. Hay intereses siempre por debajo en la geopolítica. Seguimos con más información. No se metan en el territorio de otro, a ver si aplica también para el Donbás. Vamos a hablar del Donbás, ¿no? La región del este de Ucrania. Vamos a hablar ahora de Bolivia. Allí hay un opositor encarcelado sobre el cual hay novedades. Un juez ordenó el martes prisión domiciliaria para el líder opositor Luis Fernando Camacho, detenido desde hace casi 3 años, en el juicio que se le sigue por su presunta participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, anunció su defensa. Y creemos que por fin se ha recuperado la justicia, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial del país. ¿Cuándo estaría acusadores han presentado apelación? ¿Cuándo estaría abandonando la cárcel? ¿Se presentó apelación? Probablemente en las próximas 72 horas el gobernador Fernando Camacho está en libertad. Sin embargo, el exgobernador del departamento de Santa Cruz deberá seguir recluido en la cárcel de Chonchocoro, a las afueras de La Paz, debido a que enfrenta otra causa penal. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones preventivas de Camacho y de los también opositores Marco Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez. En el caso de los 2 dirigentes ya se habría vencido el plazo para la prisión preventiva. En un mensaje divulgado en sus redes sociales, Camacho, un dirigente de derecha de 46 años, calificó la decisión del juez como un primer paso hacia la libertad. Y esto es poco a poco para todos los presos políticos de Bolivia. Bolivia libre, bendito Dios, es momento de clamar y decir gracias a Dios y gracias a las personas, a los profesionales, abogados que realmente han podido hacer justicia con Camacho y Pumari. El miércoles Camacho se presentará de nuevo ante los jueces que determinarán si también suspenden la detención preventiva por otro juicio relacionado con una violenta protesta con bloqueos en ese departamento en 2022, cuando fue capturado. El oficialismo impulsó juicios contra civiles y militares por el golpe de Estado contra Morales, quien se vio forzado a renunciar en 2019 por las violentas protestas organizadas por la oposición que lo acusaban de haber cometido fraude en la elección de ese año. A raíz de ello, la exmandataria Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.